Hola, buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a este su programa, Lo que hablamos las mujeres. Un jueves un poquito lluvioso acá en Heredia. Un saludo muy especial para mi amiga y compañera de programa, Adriana Ross. Adri, ¿cómo estás? Hola Patri, muy bien, bienvenidos a todos y todas. Una semana más en el programa Lo que hablamos las mujeres. Creo que hoy tenemos un programa bastante interesante, Patri. Yo creo que son temas que no se pueden dejar de lado como costarricenses que somos, ¿verdad? Y estar el día a día analizando y compartiendo lo que está sucediendo en el Y que país incluso actualmente, nos va a Patri. variar un poquito por las últimas informaciones que se están dando, ¿verdad? Totalmente, así es. Y tenemos grandes invitados para hoy, para compartir esta hora y generar una conversación, por no decirlo de otra forma, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo, Patrick, para que vos los presentes. Claro, con gusto. Bueno, tenemos por segunda ocasión, hace más de a Juan Elge Gutiérrez, un experto en manejo de crisis y seguridad nacional, psicólogo criminal, periodista, escritor. Incluso lo tuvimos hace año y medio, fue más o menos, con el libro A Mano Armada, que fue muy Buen libro, impactante, sí. que de una vez le hago la invitación a todos, Sí. cómprenlo si no lo han comprado, los va a capturar totalmente, tiene que ver, para los que recordemos, tiene que ver con la situación de toma de rehenes en el Banco Nacional de Monteverde, y para quienes solo lo han oído por encima, pues les digo que eso es mostrarles desde adentro todo lo que se ha vivido Guanelje como parte de los cuerpos especiales. ¿Cómo está Guanelje? Muchísimas gracias, bueno, y súper contento. Hace año y medio, qué montón, ¿verdad? Pasa Sí, el qué tiempo rápido volando. pasa el tiempo, Sí, ¿verdad? Sí, recuerdo que estábamos muy cerca de la Feria Internacional del Libro, Del entonces libro, sí. sí, aprovechamos cierto. para para conversar. Bueno, de ahí, ¿no? Agradecerles definitivamente para hablar de este tema tan importante que nos compete a cada uno, a todos los costarricenses, ¿verdad? Es un tema importantísimo y gracias por permitirme compartir con ustedes y a todas las personas que están conectadas por medio de las redes sociales. De hecho, Perfecto. un comercial. Tu Ujú. libro lo están vendiendo por Amazon, ¿verdad? Hoy sí, ahí lo vi. Sí, 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 para que la sí, ya, gente sepa que lo pueden conseguir en Amazon. claro, está en la librería internacional, en otras Sí, librerías también. y también en Amazon ahí para los Para los que que les tengan el gusta que llegue gusto. toda la casa. Sí, Sí, claro, buenísimo. Y también gente fuera de nuestro país, ¿verdad? Que tal vez Claro. nos está viendo y recuerde todo lo de Monteverde, entonces ahí también es una opción para ellos. claro. También tenemos a quien agradezco mucho, un amigo muy querido, el periodista José Gallegos, con más de 10 años de trayectoria en medios de comunicación y cobertura de política y temas nacionales. Eso es un resumen, mira, un resumen así como mínimo de tu carrera, José. Agradecerte bastante el podernos acompañar acá en este tema hoy un poco fuerte que vamos a tocar con algunas otras cosas que se han presentado en las últimas horas. Buenas tardes a toda la linda audiencia que tiene el programa de ustedes, que cada vez veo que se va afianzando mucho más y posicionando mucho más con temas bastante importantes del ámbito nacional. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir esta mesa, este conversatorio con tres colegas pues, de la altura de ustedes. También un saludo a Juan Elge que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias también Gracias, igual. por este espacio y por también nosotros, pues, en este conversatorio aportar y desmenuzar un poquito en la coyuntura que estamos viviendo, que para nada es alentadora. Y yo creo que las noticias de hoy así lo terminan de afirmar. Adri. Así es. Bueno, hoy tenemos que arrancar con lo que acaba de pasar. O sea, Sí. no hay de otra. Se rompió la mesa del diálogo. Se rompió la mesa del diálogo. ¿Qué nos pueden contar? José, vos ahora nos estabas comentando un poco más con detalle lo que estaba pasando. Tal vez sí Claro, podés comentarnos. claro, sí. Nada más para poner un poquito en contexto de esta situación. Efectivamente, pues el gobierno anuncia que no va más adelante el diálogo multisectorial. Eh, para ponerlo en términos sencillos, bueno, básicamente luego del anuncio de UCAEP,
la Unión de Cámaras Empresariales, pues estuvo 3 días en una encerrona debatiendo si participaba o no en la mesa de diálogo y al final toman la decisión de que no sentían que la representación, o por lo menos el porcentaje representativo del sector privado era el acorde para esa mesa de diálogo y deciden retirarse o no participar, mejor dicho, porque en ningún momento participaron. Más bien deciden no seguir adelante y es ahí donde pues el Estado de la Nación también, que a través de su director, don Jorge Vargas Cuyel, pues anuncia de que efectivamente no va a seguir más adelante la mesa multisectorial. Yo considero, vamos a ver, y esto ya es una opinión muy personal, considero que no sé si la posición de la UCAEB es la idónea en estos momentos de tanta crisis. ¿Y por qué lo digo? Porque quizá el mensaje, yo no sé cómo se dio la comunicación con el gobierno, porque es algo que hasta el momento desconocemos, pero no sé en qué términos se dio esa comunicación para aletargar 3 días su respuesta de si iba a participar o no, y venir al tercer día y decir definitivamente que no, sin darle tal vez una elasticidad al gobierno de tomar una decisión, de por lo menos haberles planteado, ok, nuestra preocupación es de que no nos sentimos verdaderamente representados en esa mesa, y darles espacio al gobierno para que tome una decisión, sino que definitivamente dicen no vamos a participar. Yo creo que no es el mensaje más idóneo y hace poco lo expresó la expresidenta doña Laura Chinchilla, que más adelante podemos leer una pequeña estrofa de lo dicho por ella que me parece sumamente importante e interesante, sí, ella de poder un resaltar. Con eso. Sí, correcto. Básicamente que dice que bloquear una mesa de diálogo es similar a hacer bloqueos en las carreteras. Y tiene mucha razón porque considero que si estamos en un momento de tratar de sacar adelante este país, el peor mensaje que uno puede enviar es decir, ok, no participo porque no me siento representado, en lugar de llegar a un término con el gobierno, por lo menos hacer ese intento de decir, podemos mejorar esa representatividad en la mesa de diálogo o definitivamente no, y ahí sí tomar cartas en el asunto y decir, bueno, no participamos. Pero así es como está la coyuntura hoy. No sabemos realmente qué vaya a pasar, cuál va a ser la decisión del gobierno, que para mí son los 2 pecados que ha tenido este gobierno, los 2 pecados más grandes dentro de muchos que podríamos señalar en esta transmisión. Vamos a ver, la pésima, y perdón que utilice este calificativo, la pésima comunicación, el mal manejo de la comunicación, definitivamente, y la falta de diálogo. La falta de diálogo definitivamente también ha sido algo en lo cual ha pecado mucho este gobierno y se ve reflejado en cada una de las acciones que toma. Así es, y se extraña uno porque justamente entramos, digamos, ya al tema que nos trae. El tipo de protesta, el ciudadano común y corriente ya está cansado, por decirlo así, ¿verdad?, de la situación en la que viene por una crisis que no tan, hay que ser justo, no podemos achacársela solo a este gobierno, se ha, lógico que empeorado de unos años para acá, por también muchos errores cometidos en años anteriores, pero principalmente porque en estos últimos periodos, principalmente a 2 años de gobierno antes de una pandemia, no había nada en programas de reactivación económica, el desempleo sube a niveles muy grandes, se pierden casi 500,000 trabajos, y la gente está desesperada. Basta ver los negocios cerrados, caminar por San José Centro, Heredia, cualquier lugar, todos cerrados, la situación que vive cada persona vendiendo sus propiedades, lo ves en las redes sociales hoy en día, que venden a deuda y venden su casita y todo lo que está sucediendo. Y viene el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que la gente se siente que es como, digámoslo así, como una puñalada, porque está cargado de impuestos y no tiene medidas exactas para la contención del gasto. Entonces, ya pasa esto, se le exige, empiezan los primeros bloqueos, se exige la retirada de por favor el acuerdo, el gobierno en parte cumple,
un poco tarde por la petición más que todo por grupos políticos y lo que estaba pasando, pero ya la situación está, digámoslo, en términos de calle, ya estaba caldeada. Entonces la situación estaba fatal. Ya la gente estaba desesperada y se habla de una mesa de diálogo y empiezan los famosos invitaciones de grupos que no tienen que ver con las protestas. Perdónenme, pero se invita a un grupo de mujeres que no vamos a hablar de temas de proyectos de mujeres. Estamos hablando de una situación de impuestos. Y entonces esto genera los primeros brotes grandes de violencia en donde supuestamente hay delincuentes dentro de los grupos de protestas, delincuencia que está provocando brotes de violencia fuerte, pero que también, si uno ve algunas tomas, pues solo se ocupa como algo que caiga para que se brote todo aquello, ¿verdad? Pero hay gente muy corriente. Lo que pasó con la buceta en San Carlos fue algo así. Fue así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y aquí sí me agarro tal vez de Juan Ergel por su gran experiencia en esto. ¿Qué es lo que está pasando ya? O sea, el ciudadano ya está muy cansado, ¿es cierto esto? ¿Qué es lo que...? En fin, ¿hacia dónde vamos con todo este tipo de protesta social? Sí, Pati, Adriana, eso es interesantísimo, porque aquí, si nosotros nos ponemos a analizar todo el contexto desde una óptica social, desde una óptica del estudio criminológico, aquí hay muchos factores que son variables interesantes, que convergen y que hace que la ciudadanía explote, se den ciertas conductas criminales que podemos identificar, ¿verdad? Aquí hay conductas criminales de todo tipo. Por ejemplo, como decís vos, el señor que lesiona a un policía, a un jefe de la policía de Alajuela con un palo, ¿verdad? Un garrote, digámoslo así, ¿verdad? Tal vez no es el mismo perfil del otro, los otros muchachos que le prendieron fuego a la microbús de la policía. O sea, aquí hay de todo tipo de costarricenses, todo tipo de personas. Cuando el ministro habla, bueno, es que hay crimen organizado, hay narcotráfico. Vean, eso es lógico. ¿Por qué? Porque ¿de qué está lleno nuestras zonas? Lamentablemente, muchos zonas urbano-marginales. Por ejemplo, ¿cuál es el delito que más se da en estas zonas? Y no solo en estas, pero es más visible. El narcotráfico. Claro. Entonces, ahora ese es el delito primario. De ese delito se desencadenan otro montón de delitos. Pero entonces no vale decir que las manifestaciones están tomadas por narcotraficantes o crimen organizado. No, porque, o sea, eso es algo como que está ahí. Eso es un malestar que se ha venido generalizando desde hace muchos días. Aquí vemos todo tipo de conductas delictivas, empezando por ahí. Esto es, comparaba yo con unos amigos y hablábamos, esto es como las barras de fútbol. Ese contagio que se da cuando empiezan las violencias en un estadio. Usted puede estar sentado a la par de un abogado, un psicólogo, de muchas personas, pero la euforia, el contagio hace que la gente actúe de maneras distintas. El anonimato que le da la masa, por ejemplo, eso es un elemento importante. Muchas personas no se atreverían a hacer lo que hacen si no sintieran un sentimiento ese de anonimato. Por eso la impunidad no puede existir cuando hay bloqueos, cuando hay este tipo de agresiones a la policía. La gente tiene que saber que a pesar de que hay momentos de descontrol, después vienen lo que son las sanciones o las investigaciones judiciales para sentar un precedente o sentar responsabilidades. Eso es lo primero que se tiene que hacer en esto. Por eso es fundamental. El malestar, sí, el malestar viene desde hace varios años. Si hablamos de política, bueno, mala administración de los recursos y fondos del Estado desde hace mucho tiempo, impuestos, actos de corrupción muy visibles, ahora con el tema de las redes sociales, la información, la gente está súper informada a todo nivel, a todo estrato socioeconómico, la persona tiene acceso a la información y ese malestar de pobreza, de falta de empleo, de falta de recursos, lo sienten en carne propia y luego se dan actos de corrupción de personas que tienen altos cargos públicos y la gente revienta, explota. Esto es una explosión. Aquí el sentimiento que hay en estos momentos es un sentimiento de falta de control, falta de liderazgo, falta de normas y reglas. Y cuando sucede eso, la persona se involucra en actividades masivas, por ejemplo, es cuando vemos estos actos delincuenciales de todo tipo. Aquí hay actos de todo tipo.
Entonces es muy peligroso eso porque es un estado de anomía, así se le dice, un estado de control donde la gente piensa que hay impunidad, que no hay control, que no van a haber repercusiones o castigo por sus actos. Eso es lo que pasa y eso es lo que hay que evitar por toda costa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está perdiendo el control. La persona pierde credibilidad en actuación policial, por lo que ya vimos, de infiltrar agentes. Se hace eso, sí se hace, pero no de la forma que se ha hecho, lamentablemente, y hay que decirlo. Hay otras unidades de inteligencia que hacen un trabajo de recopilación de información para detectar esos cabecillas o personas que podrían estimular y caer en conductas delictivas, y eso sí, hay que, como decimos, no puede haber impunidad, pero la forma que se está haciendo está mal hecha, el gobierno perdió credibilidad, y en el tema de seguridad ciudadana y en el tema de corrupción, la gente no cree y no tiene confianza. Hay un desgaste, hay un cansancio, la gente dice, bueno, va a empezar el diálogo se rompe, como ya nos los explicaron, y lógicamente que el malestar se multiplica no solo en ocasiones con la policía, sino también, lógicamente, con las altas autoridades, que se espera que envíen un mensaje claro, un mensaje directo, para que la persona sienta que nuevamente hay control, que se está controlando la situación, que hay una apertura, que hay confianza, y eso es lo que carece lamentablemente este gobierno. Pero vean qué delicado, que yo veo que esto es como un dominó. O sea, vos haces así una pieza y se van todas. Eso es lo que está sucediendo ahora. Mi punto también es qué delicado que se llegue al punto de no respetar, sea como sea, las autoridades. O sea, hay gente o hay grupos que ya la policía, en este momento, la fuerza pública no significa nada. Entonces, vamos a llegar a un punto donde ¿qué? O sea, si eso llega a pasar en su totalidad, entonces, ¿dónde va a estar esa autoridad para frenar todo lo que está pasando ahora? No sé si el actuar del ministro, o sea, porque yo he visto que piden la renuncia, que fuera Michael Soto, que lo que sea, pero también valoremos eso. Es el actuar correcto, o sea, se han tomado las decisiones correctas. Es que es difícil porque hay personas, te lo digo yo veo las noticias, veo notas y yo, qué injusticia tal cosa con estas personas, pero después veo a los policías y yo, no, esto no puede seguir pasando. Entonces, claro, ¿qué es esto? Es complicado. Es un tema, sí, es complicadísimo, y vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cuánto ha costado? Costa Rica es un país sin ejército. Costa Rica es un país que la policía es totalmente civilista. Pero eso significa que nosotros tenemos que reforzar o tenemos que ampliar la capacidad de nuestra policía, porque no tenemos ejército. Vean lo que pasó con el tema, o lo que ha pasado con el tema de la pandemia, el tema fronterizo. Ya nos dimos cuenta que Costa Rica es sumamente vulnerable por las fronteras, tanto por la frontera ya Paso Canoas o Peñas Blancas. Somos vulnerables 100%, y muchos policías, cuando don Michael Soto envía a hacer el resguardo fronterizo, nos damos cuenta que nuestros policías, primero, no son suficientes para la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer y cubrir, y aparte de eso son fronteras muy permeables, y también hay mucha vegetación, el ambiente no es fácil de patrullar, hay ríos, hay suampos, hay de todo tipo de espacios geográficos. Entonces, nuestros policías prácticamente andan haciendo un trabajo casi que militar, patrullando, con fatigas, caminando por los ríos, por estos suampos. Entonces, con esto que nos queda claro, con este tema de la pandemia, con el tema de la vulnerabilidad en las fronteras, nos empieza a quedar claro que nuestra policía es muy débil para las necesidades que debe tener nuestro país, con el tema, por ejemplo, el tema fronterizo, con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, nosotros nos jactamos, y es lo mejor que puede haber hecho este país, de no tener ejército y aprovechar esos recursos en otras cosas. Pero si no tenemos ejército, nosotros tenemos que tener una fuerza pública y otras unidades de policía, por ejemplo, la DIS, temas de seguridad nacional totalmente fuertes, bien establecidas, con buenas funciones, con capacitación, porque nosotros no tenemos ejército. ¿Quién cubre o quién protege la soberanía de nuestro país? ¿Quién protege la estabilidad del Estado, las instituciones? Eso es trabajo de seguridad nacional. Entonces, esto es un trabajo grande, que no tenemos ejército, perfecto, pero sí tenemos que fortalecer esas instituciones. Y aquí nos ha quedado claro qué es lo que pasa,
que la fuerza pública, por ejemplo, ha tratado durante mucho tiempo de profesionalizar a sus oficiales, la profesionalización de la fuerza pública, olvidarnos de aquello que la persona que no conseguía trabajo se volvía oficial de la fuerza pública o policía, digámoslo así. Eso estaba quedando en el pasado. ¿Por qué? Porque hay más personas jóvenes, profesionales, la profesionalización de la policía, mejores salarios, pero lo más importante de todo esto es ganarse el respeto. ¿Cuánto ha costado que un policía se gane el respeto, la autoridad? Que lo vean como una figura de autoridad. Si eso se Exacto. pierde, estamos mal. Sí, yo nada más para terminar, en este momento, ¿cuál es la percepción de los costarricenses de la fuerza pública? Nada más analícenlo ustedes. Todo ese trabajo que se ha hecho está por el suelo. Exacto. Yo estoy de acuerdo con dos puntos que menciona Juan Elge y quiero andar un poco en ellos. Bueno, cuando él habla de reforzar nuestros cuerpos policiales, bueno, recordemos que incluso fue hasta en el 2014, porque antes de eso eran paupérrimos, la verdad, la policía de nuestro país, las condiciones en las que laboraban, fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla y yo creo que hay que reconocérselo, que fortaleció, bueno, acordémonos de la escuela de policía, me corrigen si estoy equivocado, la escuela de policías. No, correcto. Fue cuando se refuerza mucho más en ese sentido y ya posteriormente, pues, en estos años se ha venido o se dejó ese camino andado en el 2014. Hay otra cosa que menciona Juan Elge que yo sí quiero, porque tal vez la parte mía es un poco más política que la policial o judicial. Hay algo que mencionaba Juan Elge que a mí me llama mucho la atención y es que nosotros traemos como en el chip lo que no se hizo en el pasado. Y yo creo que la ciudadanía ya tiene que dar un poco vuelta a eso. O sea, seguimos. Sí, es cierto, no podemos obviar el pasado para entender el presente. Ahí están las estadísticas, están las cifras y demás, y no se pueden obviar. Y estamos de acuerdo con que gobiernos anteriores no tomaron decisiones que se tenían que haber tomado a tiempo para no estar viviendo o padeciendo lo que hoy estamos, la crisis fiscal que hoy estamos viviendo, atravesando. Y cuando hablo de un gobierno, aclaro, no hablo solo de una administración, porque hubo administraciones que intentaron impulsar proyectos fiscales. Sí. Hablo de toda la aparato, hablo del poder legislativo, donde se dieron zancadillas, donde hoy incluso aquellos que metieron zancadillas en el pasado, bueno, hoy están tratando de impulsar impuestos porque están viendo la realidad desde otra perspectiva. Entonces claro, hay que ser claros en eso. Yo no compro esa idea de la excusa de lo que no se hizo en el pasado. Porque si usted está aspirando a un cargo público y sobre todo al máximo cargo y está llevando un gabinete porque usted cree que es el mejor, usted no puede alegar lo que no se hizo en el pasado. Usted tiene que tener las herramientas o venir con las herramientas y las ideas y la planificación de lo que usted quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, en ese sentido... Concuerdo con vos 100% en eso. Más si tenés 8 años de estar en lo mismo. Sí, exacto, ya tenés 8 años. Claro. Todavía los primeros 4 años que, bueno, para muchas personas o un sector de la población fueron desastrosos, para otros quizás no tanto, no sé cuántos, pero vamos a ver, ya tuvieron 4 años. Ya el partido de gobierno tuvo 4 años de experiencia de estar en el Poder Ejecutivo, de pasar de ser oposición durante mucho tiempo a estar en el Poder Ejecutivo. Ya un segundo gobierno, pues, que veamos esta debacle es todavía más lamentable, pero aquí quiero justificarlo porque no quiero que la gente diga, es que José utilizó como periodista un término y no lo justifica. A mí me gusta dar datos, porque la gente lo que ocupa son datos. Vamos a ver, cuando yo al principio de la conversación señalaba 2 aspectos o dos características que definen a esta administración, y voy a agregar una más: la mala comunicación, la falta de liderazgo y la pérdida de credibilidad. Y las 3 son pavorosas. A la hora, si usted no tiene esas 3 características a la hora de gobernar, se dificulta mucho. ¿Por qué digo mala comunicación? Vamos a ver. Voy a recordar así, por encima casos muy puntuales. La exministra de Comunicación, Nancy Marín, o sea, la encargada de comunicación de Casa Presidencial, la vimos en roces feos, por así decirlo, nada apropiados, con medios de comunicación. Sí. Que ustedes, que son comunicadores, igual que yo, sabemos que eso es pésimo. Una mala relación con los medios de comunicación es lo peor en ese puesto. Es lo peor, y más en el gobierno. Exactamente.
Luego, ¿qué viene? ¿Qué procede esto? Luego viene la discrepancia entre el presidente con su ministro de Hacienda y su ministra de Planificación. Ellos hablan de un impuesto solidario, digámosle un tributo, una contribución, como ellos decían, pero hablan de un impuesto solidario y después el presidente los contradice. Y los contradice y dice que no va a ningún impuesto, pero luego meses después anuncia en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un 80% de recarga en impuestos y solo un 20% en el tema de reducción del gasto público. Entonces vamos viendo la mala comunicación, la mala gestión en comunicación. Eso por mencionar unos casos. Ahora, el nuevo ministro, ¿cuándo aparece? ¿Hace cuánto fue nombrado el nuevo ministro? Y aparece hasta que estalla este problema social. Bueno, no solo social, político, social, económico, y hasta de salud, porque estamos viviendo todos los problemas. Sí. ¿Hasta cuándo aparece entonces el ministro? Hasta ahora. ¿Dónde está el presidente? El pueblo todavía se sigue preguntando, ¿dónde está el liderazgo del presidente? El presidente, perdón que lo diga, y yo sé que no debería perder ahí, tal vez pierda un poco la objetividad, pero el presidente no está liderando en este momento. El presidente no está dando la cara ni está saliendo a la luz a dar declaraciones. Y yo voy a aprovechar para echar cizaña. Es la percepción. Aprovecho para hacer vamos a ver, cizaña un momento, si lo quieren ver así. Esperemos que hoy salga y que hoy tenga preparado un mensaje. José, también diría yo que un poco el ego lo dejaste por fuera, porque me parece que es uno de los grandes pecados que ha tenido este gobierno por o sea, si se llama una mesa de diálogo y lo hubieran hecho desde el principio, no estaríamos tal vez tanto como ahora, no hubiéramos llegado a tanto. Se espera muy tarde, incluso la renuncia de sus ministros en carteras tan fuertes como Hacienda. Tenemos ahora con eso, lo van a entender, aunque no lo dicen textualmente, pero lo van a entender, son oídos sordos. Entonces, si eso pasa dentro del gobierno, que es el mismo que lo nombra, entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Y con el pueblo, y te voy a decir, me faltó el último, que eso va de la mano con lo que nos estaba conversando Juan Elge, la credibilidad de la fuerza pública que se vino por los suelos. ¿Cómo es posible que salga el ministro de Seguridad primero dando unas declaraciones donde dice vamos a tener que verificar los videos para ver si hay infiltrados, y después diga sí, teníamos infiltrados, salga el día siguiente diciendo bueno, sí, teníamos infiltrados, porque es una práctica que todos conocen, bueno, por lo menos es lo que se maneja en el ámbito de que es una práctica ya añeja, que se venía dando, etcétera. Pero ahí es donde uno dice, pésimamente, el tema de comunicación, liderazgo, vamos a ver, se anuncia un acuerdo, como lo decía anteriormente, se anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una recarga de un 80% en impuestos y un 20% nada más en reducción del gasto público. En un momento, vamos a ver, como le dicen, el peor timing, es el peor momento, en medio de una pandemia, donde el pueblo está con el agua hasta el cuello, donde el desempleo se dispara, donde el índice de pobreza, mejor ni lo digamos porque es la noticia tristísima de hoy, que ya llegó un poco más de un 26%. La desigualdad social es grandísima en este momento. Grande. 1,5 millones de costarricenses en condición de pobreza. Sí, está desapareciendo la clase media totalmente. Claro, y estamos hablando que es cierto, va acompañado de un tema de la pandemia, que sabíamos que Latinoamérica iba a ser muy golpeada por el tema, y todo el mundo, pero Latinoamérica iba a ser muy, muy golpeada en el tema de desempleo y demás. Pero vamos a ver, estas cifras ya venían mal en esta administración antes de la pandemia, ya venían mal. Y vamos a ver, y la gente en la calle lo sabe, porque lo vive, es su realidad. Y que usted venga en el peor momento a anunciarle más impuestos, definitivamente es una pésima estrategia y un mal manejo de la comunicación. Y lo peor, la gente no se entera por presidencia, sino que se entera de los alcances de ese acuerdo por medio de la prensa. O sea, ya hubo un filtro. De la prensa y todo lo que circula, era lo que decías ahora al principio, es que ya no se puede tapar nada, nada, o sea, la gente tiene acceso a todo tipo de información. Ve que yo creo que el ministro reaccionó con lo de los infiltrados, porque fue cuando empezaron a circular los videos, Patri. Sí, y las fotografías, o sea, donde se ve claro, paso o sea, por ¿qué paso iba a hacer? Lo que va tenía pasando. que salir a decir algo. O sea,
Bueno, siempre hemos oído, Sí, y sí. aquí, bueno, tal vez vos que estuviste, siempre hemos oído que, y me imagino que es así, no es mi campo, pero me imagino que siempre debe haber un grupo X que esté metido dentro de las manifestaciones para ver cómo está pasando la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sí, las eso. últimas Ujú, fotos que ves, si las ves en redes, y el video, ujú. hay unos donde estas personas que supuestamente están infiltradas Ujú. son parte incluso de algunos golpes a la policía. Entonces ahí donde dice uno, bueno, ¿y cuál es el papel realmente? Sí, eso es totalmente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esa falta de claridad, cómo se manejan las cosas. Inclusive cuando pasa esto y el señor ministro primero dice que no sabe o niega, perdón, la presencia de estos funcionarios infiltrados y después sale y tiene que aceptar esto, bueno, esto totalmente deja una falta de credibilidad y no solo Claro. para la población civil con mucha más razón, pero también para los mismos funcionarios de la fuerza pública y otras fuerzas policiales. Si hablamos de liderazgo, si hablamos de carácter, si hablamos de buena comunicación en cuerpos policiales, eso si falta no se perdona. Ujú. En la policía eso no se perdona. Por eso, a pesar de que aquí no tenemos rangos militares y todo eso, pero por eso existen, por eso está la disciplina en los cuerpos de policía. ¿Por qué? Porque la labor policial es muy difícil decirle a una persona, vaya y reciba pedradas, un cuerpo antimotines. O sea, tiene que haber una demostración de liderazgo fuerte para que el Ujú. oficial de policía se sienta comprometido, no es solo porque me pagan, porque tras de eso el salario de policía sabemos que es bajo, Sí. no es solo por el salario, entonces tiene que haber un compromiso, el oficial de policía tiene que ponerse la camiseta y saber que está trabajando por el bienestar de la seguridad ciudadana y que el jefe que lo está mandando a cumplir esas misiones, y en este caso el ministro y más arriba el señor presidente, bueno, ellos tienen que creer y sentir que es una persona ética, que lo respalda, que tiene conocimiento, que hay una estrategia. Si a mí me dicen, vaya, agárrese a pedradas o vaya, reciba pedradas, sin saber que por lo menos hay una estrategia de cómo nos vamos a mover, de cómo vamos a actuar, de que hay respaldo, que hay apoyo. O sea, ¿con qué Ujú. ganas un oficial de policía va a actuar? Eso, o sea, eso es inconcebible. Cuando hablamos de meter infiltrados, bueno, eso es una práctica que siempre se ha dado y se ha dado durante mucho tiempo. Ahora se hace mucho menos que antes. ¿Por qué? Porque ahora las fuentes de información para la Hay inteligencia drones son abiertas. y Ujú. hay Ahora drones. ya, Claro. Sí, claro, claro, sí, sí. imagínense en esto. Hace unos 20 años, por ejemplo, pongamos menos, pongamos unos 10, 15 años, para que usted se diera cuenta que iba a pasar en una manifestación, cuáles eran los cabecillas, los agentes de inteligencia que infiltraban, todo, tenían que estar metidos ahí en la pelota. Ujú. Ahora no, ahora usted llega, agarra el Facebook, agarra las redes sociales, Sí, sí, sí. se mete y usted ya sabe quién hace la huelga, quién es el que sale hablando, quién es... O sea, eso, hasta los mismos delincuentes dan información por medio de redes sociales. Entonces, Cierto. ahora Y la todo se práctica de transmite estar online. claro, entonces Hasta, ahora hasta en sí, claro, TikTok. todo, hasta en vivo lo hacen. Entonces, ¡Qué ahora las horror! fuentes, todo aparece, las fuentes de inteligencia, de recopilación de información, ahora el 80% son abiertas. Ujú. Claro. Entonces, meter agentes, meter personas infiltradas, si usted lo va a hacer, hágalo, bueno, hablando de la parte policial, ¿verdad? Y estratégica, hágalo con los especialistas en ese tema y sepa las consecuencias si quiere obtener mayor información. Pero de la forma que lo hace, el mensaje que está enviando el señor ministro, y a mí me duele sinceramente la actuación de don Michael Soto, porque es una persona que tiene muchísimos años de estar primero en el OIJ, ahí tiene mucha experiencia, él conoce la delincuencia en este país, él sabe Claro. cuáles son los problemas. Ahora como ministro de Seguridad, es que don Michael conoce, él sabe cuáles son los focos de criminalidad más fuertes en San José, en diferentes partes del país, y sabe la importancia de planificar y hacer estrategias. Ujú. Como si se sabe que se va a presentar una propuesta, si se sabe que la gente tiene un malestar con el tema del plan fiscal, y se sabe que se va a presentar una propuesta donde vienen más impuestos, hay que prever todas esos problemas que se van a generar socialmente. Para eso también está la DIS, como una agencia de inteligencia y seguridad, para poder prever qué es lo que va a pasar y saber que lo primero que se tiene que establecer son mesas de diálogo, eso es lo primero.
porque la gente se va a tirar a la calle, ya nadie se iba a aguantar este paquete de impuestos, de 80% de impuestos y 20% de recorte, que eso lo entiende, y con esas palabras, al decirle a la persona, esta propuesta tiene un 80% más en aumento de impuestos o creación de impuestos y un 20% de recorte de gasto, o sea, cualquier persona, cualquier costarricense, aunque no le interese la política, aunque se crea ajeno al problema, lo entiende y va a tener un malestar. Entonces, todo eso en temas de seguridad, todo eso hay que preverlo. La moral de la fuerza pública, la gente no cree en la fuerza pública en estos momentos. No. Ese es el sentir generalizado. Yo te quiero hacer una pregunta. Y yo creo que los mismos oficiales de la fuerza pública ya no creen en el liderazgo que tienen, y eso es todavía peor. ¿Qué problema? No, y aquí te devuelvo la pregunta. Vamos a ver, te quiero hacer una pregunta porque obviamente vos tenés más experiencia en ese campo. Veo que don Michael Soto sale, cuando da las declaraciones de las fotos que pues se filtran y salen medios de comunicación, sale el rostro incluso del oficial. Don Michael Soto, si no me equivoco en sus declaraciones, dice, él es parte del equipo de control antidrogas. ¿Eso no es poner en riesgo a un oficial de su cuerpo policial? Claro. Por supuesto. Y que está, o sea, yo no me explico. Voy a decir algo antes. Decilo. Recuerda que no hay censura. Voy a decir algo antes. Vea, si a mí como una persona con el currículum y los años de servicio como Michael Soto, llega un periodista y me enseña las fotos y me dice, es que hay personas infiltradas que son policías. Vea, yo, aunque no me lo hayan dicho y hayan ejecutado esa planificación sin decirme nada, yo inmediatamente, como decimos vulgarmente, me cae la moneda, ¿verdad? Y yo digo, ahí andan. Y prefiero decir que es un trabajo que se hace porque a estar desmintiendo y después tener que retractarme. Claro. Entonces ahí es un fallo grande. Eso es como la labor periodística. Uno ve algo y uno dice, y me tiran una pregunta, sí, eso puede ser cierto, es algo que se hace. Entonces don Michael, en ese momento que lo empiezan a atacar, no sé qué le pasó realmente, él hubiera dicho que eso es una actividad que de una vez lo dice. Sí, es mejor. Preveyendo que ya los agarraron, como decir, con las manos en la masa, digámoslo de esta forma. Y después, lo que a mí no me calza es que metan agentes de una unidad de inteligencia contra las drogas a hacer ese tipo de inteligencia. Es que eso no tiene nada que ver. Eso te iba a preguntar. ¿Hay específicamente como un grupo que haga esas cosas? O sea, cualquier policía. Ahí no va a estar, primero que nada. Yo trabajé en la Policía Control de Drogas. Ese fue mi primer trabajo, recién salido del colegio. Vean, Costa Rica, San José es muy pequeño. Usted identifica a grandes narcotraficantes, usted los identifica fácilmente. En cada barrio de nosotros sabemos quién puede andar en algo raro y quién puede estar metido en eso. Es fácil, Costa Rica. Y la Policía Control de Drogas, yo les aseguro, que hace y también narcóticos en OIJ, hace un excelente trabajo de recolección de información e inteligencia. Ellos tienen identificados. ¿Ustedes creen que ahí va a estar un narcotraficante que maneja buena plata, que anda con sus buenos carros, va a estar ahí metido tirando piedras? No creo yo. Yo no lo compro. Yo no. Eso no va a pasar. Que vayan muchachos que venden droga al menudeo y que viven en barrios conflictivos y que se apunten al desorden y al caos. Eso sí, claro. Ahora, otra cosa que yo tengo duda. O sea, si hablamos de crimen organizado, como dijeron al principio, ¿para qué aunque suene muy feo, ¿verdad? Gracias a Dios, no, aquí no hay, pero ¿para qué esos pedazos de medias bombas mal hechas? Por Dios, si me están hablando de crimen organizado, yo digo, santísima. Sí, mejor las armas, todo, o sea, sí. O sea, son muchas cosas que no me caen. Lo que pasa, bueno, Juan, tal vez nos pueda explicar un poco eso. Yo no sé hasta qué punto, y son algunas de las versiones que circulan, que dentro de estos grupos, y ojo, hay que separar lo que es el movimiento de rescate nacional de muchos de estos movimientos. Sí. Porque aquí hay una coyuntura difícil de predecir. ¿Y por qué lo digo?
porque no hay una protesta focalizada como en otros gobiernos, no hay una protesta focalizada, por ejemplo, como en el gobierno de doña Laura Chinchilla cuando se impulsó el plan fiscal, o no hay una protesta focalizada, por ejemplo, con el tema de Habdeba, o no hay una protesta focalizada, por ejemplo, con el combo. Son protestas focalizadas. Aquí hay un descontento desarticulado y generalizado de la población en el entendido de que hay desde la persona que le está reclamando al gobierno por la construcción de una carretera, hasta gente que no quiere más impuestos, hasta otros que piden que se hagan reformas en el aparato estatal, hasta otros que piden que se le pongan más impuestos a las zonas francas, hasta otros que piden que con el tema del control de la evasión y la elusión fiscal. Entonces, José, pero recordar la imagen que pasaron hace unos días de una señora que está en las protestas, yo no sé si ustedes la vieron, y que cruza el puente hasta llorando porque ella está participando por la situación económica de ellos y todo lo demás impuestos. Se viene el gran grupo que es cuando agarran a los policías y los vapulean, que era un grupo. Y vos ves el video de la señora donde cruza y está llorando y lo primero que le dice al periodista es, uno no hace eso, no llega a ese punto. Es la autoridad, decía la señora, ¿verdad? Entonces, es cierto, claro, por Dios. Claro, y entonces, bueno, a ese punto es el que voy con lo que decía Juan Elge. Vamos a ver, yo no sé hasta qué punto dentro de este mar de movimientos que hay, porque uno no sabe incluso hasta dónde es el alcance del rescate nacional. Uno no sabe, y lo vamos a ver, porque ahora que pospusieron, hicieron una tregua y van a esperar a que, vamos a decirlo en términos futbolísticos, le pusieron la bola del lado del gobierno, porque el gobierno decía que tenían que levantar las protestas para poder dialogar. Ya lo hicieron hoy y les dan tiempo hasta el miércoles para que lo reciban para dialogar. Ok, legítimo o no, es un grupo que está ahí y que tiene importancia. Ahora le corresponde al gobierno ver si dialoga o no. Más allá de ese grupo de rescate nacional, hay una serie de movimientos y dentro de esos movimientos, como bien lo señalaba Juan Elge, hay gente obviamente que ha actuado con violencia. Pero a mí lo que me llama la atención es que hay versiones incluso que no sé si fue en Casa Presidencial, tengo entendido que sí, que dentro de esos grupos donde lanzaron piedras y demás, hay líderes. Y hay líderes que les ordenan cuándo actuar, cómo actuar y qué hacer. Y eso sí es peligroso, porque entonces, ¿de qué movimientos estamos hablando? Es que cabecillas siempre van a... La pregunta es para Juanel, que tal vez que tiene un poco más, obviamente, de expertise en ese sentido. Sí, claro. Y hay cabecillas dentro de estos grupos diciéndole a las masas qué hacer, cómo operar con el tema de piedras, de cemento. Es más, incluso uno se pregunta, ¿de dónde sacan las piedras? O los bloques de cemento, ya vienen preparados. Las que tiró Mincho ya vienen... Mayorga. Sí. Bueno. Qué espanto con Mincho Mayorga. Tiene fuerza todavía Mincho, porque agarraba unas piedras bien grandes. Bueno, este tema que dice José es muy interesante de analizar. Nosotros con este tema de la pandemia, se nos cayó una venda de los ojos, como dije hace un rato. Nos dimos cuenta, o mucha gente se dio cuenta con el tema de las cuarterías, por ejemplo, en San José, cuánta gente vive en condiciones paupérrimas, digámoslo así, en una cuartería, el tema de personas que están con condiciones migratorias irregulares. Eso fue un problema que mucha gente no sabía que existía. Y lamentablemente estos centros como cuarterías también son centros donde hay abuso sexual para personas jóvenes que por droga van a buscar droga y abusan sexualmente de ellos. Hay venta de objetos robados, canje por droga, de todo hay. Ahí hay de todo en estas cuarterías. Y eso es una venda, o sea, los costarricenses no nos dábamos cuenta, muchos costarricenses no sabía que eso existía, y existen un montón. Bueno, eso mismo que vimos en San José, esas cuarterías, esos estados socioeconómicos de pobreza, se han triplicado a lo largo y ancho de nuestro país. Costa Rica cada vez es más pobre y cada vez vemos más barrios urbanos marginales. Vaya a cualquier parte del país y existen. Y lamentablemente, siempre que hablamos de condiciones socioeconómicas bajas, donde hay pobreza, siempre, aunque no podemos decir que toda la persona que vive en pobreza
llega a cometer actos delictivos, pero sí hay una relación importante entre pobreza y delito, como decir familia, cantidad de abusos y delito, eso existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso fue como alborotar el panal y todo ese malestar que hay por todo el país, está generalizado en todas las partes del país, hay zonas conflictivas, en todo el país hay, allá en Punta Arenas las hay, en Paso Canoas, en Limón, en todas las hay, aquí tenemos montones en San José. Entonces, son grupos de personas que se conocen, sí, que se organizan, que en ese estado psicológico de colectividad, de agresividad, se mezclan y entonces empiezan a cometer esos actos delictivos, que hay cabecillas, sí, en todos los barrios hay jefes, hay líderes que mandan a jóvenes a vender droga, que es el que maneja la plata. Esas personas existen, hay liderazgos dentro de los grupos criminales. Por eso es que el ministro, bueno, dice, hay crimen organizado y toda la cuestión, pero es que todo el delito tiene una función, hay una organización, y más cuando estamos hablando de temas de bloqueos, donde se agrupan un montón de gente con un mismo perfil socioeconómico, o se llaman otras personas que están metidas en actos delictivos. Las pandillas juveniles, por ejemplo, ¿qué son las pandillas juveniles? Muchachos de un ambiente socioeconómico lamentablemente bajo, que sufren violencia en el hogar, que abandonan el colegio, que se meten en drogas. Eso es el perfil. Organizados, de ahí sí están organizados ahí. Entonces eso pasa en cada comunidad, en cada lugar siempre van a haber cabecillas. Hay buenos líderes. Bueno, ¿qué tuvo que hacer don José Miguel Corrales? Salir huyendo al ver lo que se había despertado con este tema. Nunca lo midieron, ¿verdad? No, exactamente, nunca midieron las consecuencias. Ellos pensaron que iban a ser agricultores, que iban a ser pescadores, que iban a ser una población que tal vez no iban a llegar a esos grados de violencia, pero es que ahora hay un caos, ahora hay un estado de anomía donde no hay respeto a la autoridad y se cree que no hay leyes. Y lamentablemente, volviendo un poco a las personas más jóvenes, ese contagio de violencia se hace mayor en ellos. Las personas más adultas ya somos más racionales, ya analizamos más las cosas, pero pongo un montón de jóvenes con problemas de drogadicción o otras variables importantes. Eso es, como dije ahora, como pegarle un garrotazo a un panal, porque es el problema social que tenemos en Costa Rica, que ahí está y ya no se puede ocultar, ya salió a la luz, ¿verdad? Eso es lo que yo he percibido de esto, de lo que ha pasado estos días con el tema de los bloqueos, ¿verdad? Ahora Juanel, perdón, vos mencionabas algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es el tema y yo lo voy a extender un poco más. Bueno, ahora que mencionabas lo del tema de que nosotros los adultos, pues de alguna manera somos más racionales, siempre hay casos atípicos, ¿verdad? Como el caso del señor claro, que le metió un garrotazo en la cabeza al oficial, al director de la Fuerza Pública en Alajuela. Cosas que de verdad uno, no, o sea, cuesta ver en Costa Rica, cuesta masticar y asimilar que pasen en este país, que siempre se ha caracterizado de alguna u otra manera de resolver las cosas diferente. A mí hay algo que me preocupa mucho sobremanera de la coyuntura actual, y es el tema de la credibilidad. Y voy aquí con un tema, y no hablo solo del gobierno. La ciudadanía ha perdido la credibilidad por lo menos mi percepción, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero ha perdido la credibilidad en nuestro sistema democrático. La ciudadanía ha perdido credibilidad en el Poder Judicial, en los magistrados, en los diputados, en el Ejecutivo, en la fuerza pública. Sí. Ha perdido credibilidad en la Cámara, en las cámaras empresariales. Entonces uno dice, en los sindicatos, entonces uno dice, ¿quién es una voz legítima en este momento para sacar adelante el país? Porque si ponen a X, Y no le gusta, y viceversa. Es más, yo podría, por ejemplo, cuestionar como ciudadano, ¿por qué, quién o por qué eligen a Johnny Araya para que represente a las alcaldías, a las municipalidades? ¿Quién? Totalmente de acuerdo. Johnny Araya, que es lo puso el directorio ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de una unión que él preside, que actualmente fue electo para presidir. Claro. Entonces, ahí es donde uno como ciudadano, y me imagino que otros ciudadanos también se preguntarán, ¿es Johnny Araya una voz legítima que me representa a mí como pueblo? ¿Es él? O por ejemplo, uno dice, bueno, si quieren a alguien representante de las municipalidades, ¿por qué no un Mario Redondo que viene haciendo un buen trabajo en Cartago?
a un funcionario que no se le ha podido, digamos, por ejemplo, comprobar o atribuir ningún tipo de supuesto delito ni demás, o que viene haciendo las cosas bien a nivel financiero en Cartago, que bajó y redujo el déficit. O un Bernie Valerio San Rafael de Heredia también. O un Horacio Alvarado en Belén. Entonces ahí es donde uno dice, qué difícil estar, y lo digo de corazón, porque si no tenés credibilidad, no tenés liderazgo, y estás en una coyuntura donde el país se te escapa de las manos, y tenés tantas demandas, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos como costarricenses. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos vivimos acá y nos vamos a ver afectados todos. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces sí es legítimo? ¿Quién entonces sí nos puede, vamos a ver, tiene la moral y la altura para sacarnos adelante de lo que está ocurriendo en el país? Porque entonces no, es muy delicado. O sea, ¿cómo conformo entonces una mesa de diálogo? ¿Es el director del Estado de la Nación una voz creíble para entonces estar ahí? ¿Sí o no? Ya hay un descontento tal por todo que la credibilidad se vino abajo en todo el aparato democrático que conocemos, y eso es muy, muy complicado. Eso es grave. Hay bastantes mensajes, Patri, de hecho. Yo te digo aquí. Saludos para doña Sonia. Sí. Un saludo también, doña Sara Corrales, la vicealcaldesa de Cerrí, que nos está viendo. Un saludo para doña Sara. Adri, me están diciendo que en el momento en que leí los mensajes no se escucharon. No se escuchó en ese momento. Tal vez si los puedes repasar vos. Sí, ok. Ok, tengo, bueno, Roger Díaz, saludos. Mónica Solís, excelente libro. José Francisco Bolaños, un saludo para él. Don Diego Manuel Muñiz, buenas tardes. Es un gusto ver este programa y saludar a sus panelistas. Don Walter Herrera, saludos. Tony Cedeño, saludos. Tengo a Rafael Méndez, doña Sonia Fernández, un saludo para ella. Gio Villalobos, saludos. Dice, muy bueno, muy buen tema e invitados. Bueno, el comentario de don Diego, que es muy importante, activar el diálogo entre las partes. El pueblo está manejando una crisis única el día de hoy, muy diferente a 40 años atrás. Siento que el problema no está en la policía administrativa y es más un problema político. Miriam Hernández, saludos para ella. Miriam Selva de Hernández. Saludos, Miriam. Daniela Cole dice, un gobierno con bipolaridad. Daniela dice, un gran saludo. Este tema es importante y necesitamos que el pueblo alce su voz en este tipo de espacios. Vamos a ver, tenemos don Álvaro Cascante. Mi padre fue subdirector de narcóticos y agente de la DEA. Y al ver esto, de verdad dice, lamentablemente no saben lo que hacen y que esto no solo afecta el círculo de las manifestaciones, sino la seguridad nacional en todo sentido. Vamos a ver, y... Okay. Sí, es que pusieron que no se escuchaban los comentarios. Sí, por eso fue que me di cuenta. Es que en ese momento como que se me apagó el micrófono y no me di cuenta.
Y Es que saludos para don Alfredo Trejos y don tengo el José perro Quiroz aquí, también. entonces de vez en cuando se pone a ladrar y hace competencia con el Aquí de Ali. también. Mira, en este Aquí momento me acaba de llegar, disculpen, el comunicado de la Defensoría de los Habitantes, agradecerle a don importante. Mario Zamora, exministro de Seguridad y ahora en la Defensoría, que también me hizo llegar el comunicado. Dice: Defensora llama a confiar en la democracia. Bueno, doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, lamenta que el proceso de diálogo social que convocó el Poder Ejecutivo quedara sin efecto. Conste que no le estoy leyendo textual, ¿verdad? No crean que habla tan mal, que está tan mal redactado. Soy yo la que me estoy brincando pedazos. Según lo anunció el director del programa del Estado de la Nación, ya que el país vive un momento, Costa Rica exige que a través de este diálogo y el entendimiento se logre superar los obstáculos que hoy enfrentamos. Vamos a ver qué más, hay algo de que diga la defensora. Ok, ya que es a través del Estado de Derecho y con el respeto a la ley que saldremos adelante. O sea, más que todo lo que la defensora está llamando y está muy preocupada es por la violencia y las manifestaciones y la necesidad de convocar un diálogo real entre todos los sectores. En resumen. Que ese es otro tema, ¿verdad? La famosa mesa multisectorial, y ya para por lo menos ir terminando mi intervención, o no sé si todavía hay tiempo, ustedes me dicen. Ok. hay algo, bueno, aquí muy importante, hay algo muy importante remarcar, y es esta mesa multisectorial. Vamos a ver, los porcentajes de representatividad, si eran los adecuados, si hay que revisar esto, si las personas llamadas a conformar esa mesa de diálogo realmente eran validadas por el pueblo, porque aquí hay que tomar sobre todas las cosas. En este momento hay que tener en cuenta que el pueblo tiene que estar muy bien representado ahí. Y hay otra cosa, como es un tema complicado que, bueno, obviamente los expertos tendrán que sopesar, pero imagínense ustedes una mesa donde está el sindicato multisectorial, donde está la UCAEP. La UCAEP propone que no se graben las zonas francas y que vamos a ver, que se disminuya el salario, se establezca el proyecto, por ejemplo, de salario único u otras, obviamente otras reformas estatales, que se unifiquen instituciones, etcétera, 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 recorte del gasto público. Y por el otro lado tenés un sindicato que dice, no me tocas el sector público. Más bien lo que hay que hacer es meterle impuestos a zonas francas, lo que hay que hacer es ir detrás de los grandes evasores y demás. Entonces tenés una disyuntiva tan grande, tan pronunciada, que yo no sé cómo quieren llevar ¿qué acuerdo va a salir de esa mesa? ¿Qué planificación tienen pensada? Que ahí es donde uno dice, bueno, obviamente me imagino que ahí es donde el presidente debería de tener liderazgo y decir, ok, yo escucho a las partes, se llega a un acuerdo, lo que se llegue a acordar, pues va, y lo que no hubo del todo un acuerdo, será el gobierno y será el ejecutivo el que tome una decisión. Uno esperaría que haya ese tipo de liderazgo, pero si sentase en una mesa sectores tan variados, tan distantes entre sí, es muy complicado. Yo no veo un diálogo multisectorial, una mesa multisectorial donde se lleguen a grandes acuerdos, por ejemplo, entre sindicatos, empresarios y podríamos mencionar otros sectores. Y ya para terminar, bueno, el tema de la credibilidad para mí, la confianza ciudadana es algo que tenemos que ver cómo lo empezamos a recobrar, cómo de alguna manera esa confianza que se ha paliado tanto, lamentablemente, por decisiones de esta administración anteriores, pero que se ha pronunciado mucho en esta administración, pues se tendrán que tomar decisiones en ese sentido, encaminadas a recobrar esa credibilidad en la institucionalidad del país y que permitan también gobernar el país, porque en este momento estamos en aguas donde el gobierno no ha podido navegar. En este momento lo han puesto contra la pared y el gobierno no sabe para dónde agarrar, no sabe qué decidir. Y como lo dije anteriormente, tenemos un presidente que lamentablemente está oculto. El presidente en este momento está escondido y está a las sombras y tiene que salir y dar la cara y decir, bueno, decir y posicionarse como el líder que así la gente lo eligió en las urnas.
No Y, no, estaba y, listo. ojo, y ojo, para no perder la objetividad, voy a decir algo, también hay oportunistas en esta coyuntura. Claro, Siempre. por Y hay supuesto. Cuando hay oportunistas política señalados, también. Claro, exacto, y es hay donde más se da oportunistas, el oportunismo. Claro. exacto, y hay oportunistas señalados incluso por gente de su misma cuña. Al que le caiga el guante que se lo plante, como dice el refrán, pero hay gente señalada por gente de su misma cuña, Cierto. que nadie Yo se lo diría hasta esperaba. nombres y apellidos. Claro. Bueno, A mí no me estresa. pero yo creo que aquí la pregunta que tenemos Sí, que sí, hacernos sí. es no cómo talamos más ese árbol que se está cayendo, que somos todos, que es el país. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos? ¿Y qué queremos realmente aportar para mejorar la situación del país? Y ya finalmente, ya para darle la palabra a Manuel, hay un dato muy interesante, que es la parte que tal vez obviamente a mí me compete más, que es la periodística. Es muy interesante y da para un análisis el trabajo de la prensa, porque el trabajo de la prensa también ha sufrido, por así decirlo, un cambio convulso constantemente. ¿Y por qué lo digo? Porque en el 2019 teníamos el caso de la UPAD, estábamos enfocados en el Sí. caso de la UPAD, se vino el tema de la pandemia, tuvimos que dar un giro de 180 grados en la cobertura y lo pudimos ver obviamente en la cobertura por la crisis sanitaria, y ahora la crisis sanitaria pasa a un segundo plano inmediatamente y el foco de atención está puesto evidentemente en las protestas, manifestaciones y la violencia que se está dando. Entonces es un tema también que es bonito que podría, no Y se bonito, han vuelto lamentable, también pero víctimas de Interesante. las agresiones. interesante. Patri, eso es un tema que podríamos abordarlo Claro, también en un programa, claro, porque eso porque deja incluso mucho hay que sumarle, para José, a hablar. lo el hecho de que Hasta la la prensa prensa se ha ha perdido vuelto credibilidad. víctima de Sí, Y la agresiones. prensa ha perdido Y credibilidad. la La gente prensa está que ha perdido cubriendo, le credibilidad. guste a usted la línea editorial o no de un medio, lo sienta muy apegado al gobierno o no, no es para que usted agreda a alguien que está Claro. solo haciendo su trabajo. Sí, Entonces, eso es Y que cierto. ahora tener la capacidad de tildar a quien sea de lo que quieras, porque también las redes sociales, hay un mar de desinformación que eso también es preocupante. Es muy preocupante el mar de desinformación que se maneja en redes sociales, que eso también ayuda a asusar a una población que de por sí ya está con los ánimos sí. caldeados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, y la prensa es muy lamentable, sí, porque también se ha visto perjudicada en ese sentido, de que también ha perdido credibilidad para un buen sector de la población. Claro. No digo toda la prensa, pero sí hay sectores de la Sí. prensa que han perdido credibilidad, Sí, y sí, hay un incluso grupo grande. colegas y gente que trabaja dentro de medios de comunicación que han sido tachados de infiltrados. O sea, a ese nivel hemos llegado. Qué increíble, ¿verdad? Juan Ángel, Palabra. ¿qué nos... Sí, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A eso iba. ¿Qué hacemos? Ahora Pero- viene probablemente una protesta más grande si Sí. esto se ha caído y estamos a niveles full, digámoslo así, de aguante. ¿Qué hacemos? sí, a mí hace un momento que estaban leyendo los mensajes de las personas que amablemente enviaron sus comentarios, José habla de que no hay credibilidad. No hay credibilidad en nada, ni en las instituciones del Estado, ni en políticos, ni futuros líderes, o sea, no hay nada. Pensamos a veces que podemos, que estaremos esperando un Mesías, alguien que venga y salve toda esta situación, que no va a llegar porque esto se salva a través de las instituciones del Estado. Así es como se vuelve la credibilidad al costarricense, ¿verdad? No hay de otra. Yo no creo que aparezca un Mesías y nos salve a todos, ¿verdad? Como decía José, y eso me dejó dando vueltas, bueno, ¿qué es lo que queremos y cómo salimos de esta situación realmente, ¿verdad? Porque lo vemos reflejado en redes sociales y constantemente es un malestar generalizado lo que hay de las personas. En temas de seguridad, bueno, ¿qué se espera? Lógicamente, yo lamentablemente creo que a como se ha llevado el liderazgo durante esta administración, lamentablemente hay que decir toda la administración, yo creo que la inestabilidad social va a persistir durante el resto de la administración de don Carlos Alvarado. Están pidiendo la cabeza de personas del gabinete, también han instado a don Michael Soto que renuncie. O sea, hay mucha inestabilidad, no hay credibilidad, no hay confianza, y a mí me parece que cambiar ese mensaje que han tenido de la forma de trabajo, la forma de liderazgo, el carácter que han presentado estos altos jerarcas, yo creo que
se va a mantener, y cualquier en este momento se logren parar las negociaciones, perdón, se logren parar los bloqueos. En el momento que exista otro malestar por algún tipo de social o otro problema que se dé, nuevamente el malestar va a seguir y vamos a tener otra vez gente en las calles, vamos a tener nuevamente, yo creo, lamentablemente, que hasta que no haya un cambio real, ese sentimiento de falta de rumbo es lo que hace que mucha gente entre en desesperación y se manifieste en las calles, y veamos que la frustración se convierte en agresividad. Voy a aprovechar un momentito, gracias José, porque me acaba de enviar, hace 2 minutos el presidente de la República publicó sobre lo del diálogo. Entonces, para por lo menos una luz en tanta, ¿A dónde en lo tanta publicó, cosa, Patri? en el Twitter. Facebook de él. En el Facebook. Ajá, dice, el diálogo va. El diálogo es la vía costarricense y el mecanismo por el cual hemos construido los grandes acuerdos que nos caracterizan como democracia. Los presidentes de los poderes ejecutivos y legislativos reconocemos y agradecemos la voluntad expresa por la gran mayoría de sectores y organizaciones costarricenses que se han comprometido con la participación en la mesa de diálogo multisectorial para la construcción de acuerdos. Empresariado, mujeres, municipalistas, cooperativistas, estudiantes, iglesias y solidaristas expresaron su voluntad de sumarse al proceso. Sin embargo, el mecanismo inicial propuesto por el programa Estado de la Nación establecía unos criterios que, al no cumplirse ese punto, no hacía posible dar inicio al proceso. Dada esta realidad de la metodología inicial, se hace necesario construir un nuevo mecanismo. Nuestra convocatoria sigue abierta porque Costa Rica necesita dialogar para resolver la emergencia fiscal. Trabajamos en las próximas horas y días de manera multisectorial para garantizar la mayor fórmula que permita concretar el diálogo. Ok, está, bueno, la firma de él y los demás. La pregunta sería ahora. Un mecanismo aprobado por el gobierno. Uh-huh. Eso es lo que se desprende de ahí, ¿verdad? Claro. Me parece a mí que aún en este llamado, comillas, a los sectores, ya insisten los mismos grupos en algunos, ¿verdad? Y después, le quita también él mismo credibilidad a lo propuesto del Estado de la Nación, ¿verdad? Al Estado de la Nación. Lo siento muy vacío, muy falta de información concreta y totalmente muy lleno, como dicen mis hijas, de flores y frutas. Ahora, yo no sé si él subió un video o algo, pero perdón que lo diga, la gente no quiere ver un escrito del presidente bonito, la gente quiere ver una conferencia del presidente, quiere ver una cadena nacional del presidente diciendo cuál es el paso a seguir. En este momento, usted se le cae la mesa del diálogo, inmediatamente llama a los medios y dice, voy con conferencia corriendo. Exacto. Hay que jalar a la gente antes de que se vaya y haga y se arme y todo. Esa es la falta de liderazgo. Le pregunto a los tres, ¿hace cuánto la gente le demandaba al gobierno un plan de reactivación económica? Y nos sale meses después con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cierto. Sí, totalmente. Claro, ese es el tema que molesta a la gente. Por eso, cuando se habla de reactivación económica, la gente quiere una esperanza, la gente quiere que alguien le dé una opción, que vamos a estar mejor. La gente lo que quiere es oír eso, que vamos a estar mejor, que vamos a salir adelante de esta. Primero se viene el tema de, bueno, lógicamente la pandemia que golpeó a tantos costarricenses. Hay miedo generalizado por la situación económica que se veía venir y se quiere una esperanza. Queremos ver una persona, aparte de un presidente con liderazgo y con carácter, queremos oír una voz de esperanza que nos diga que las cosas van a estar mejor. Eso es lo que todos queremos oír. Y si no se da ese mensaje, si no escuchamos eso, y lo que vemos es una persona, como dice José, que más bien un presidente que se esconde o que no tiene rumbo, que pareciera que está más nervioso y asustado que los propios costarricenses, entonces no hay ese sentimiento de control. ¿Y qué es lo que está esperando la gente? Yo creo que la gente está esperando que pase este año, que queda año 8 meses, año 7 meses, y ver qué nuevo viene para el país, aunque nadie tenga claro qué es lo que viene, pero yo creo que todo ni siquiera está claro. Qué preocupante que ni siquiera tenemos ese panorama claro. Hasta el presidente está deseando que pase este año. Demos un respiro, ¿verdad? Pero también aportemos, demos un respiro. A los tres les digo, o sea, me parece que es el momento para que demos un respiro.
Y cuando digo, hay que oxigenar, dejar que se tomen decisiones, dejar que haya ese momento de reflexión, que no venga una seguidilla a diario de situaciones que más bien lo que hacen es empeorar ya una coyuntura que por sí está por los suelos en Costa Rica. Entonces, necesitamos generar desde todos los sectores un respiro para que el país tome un rumbo. Y lo digo de verdad, desde la prensa, desde la agenda mediática de muchos medios de comunicación, lo digo desde el Poder Legislativo, lo digo desde presidentes de partidos políticos, lo digo desde la Cámara Empresarial, o sea, todos queremos a esta Costa Rica, démonos un respiro, ya ahorita vendrá, se apañarán ahí en campaña en las elecciones, ya ahorita estaremos a la vuelta de la esquina eligiendo otro mandatario o otra mandataria, no sabemos, ¿verdad? Pero por el momento, ahorita, la patria nos demanda que le demos un respiro. Totalmente de acuerdo. Desde los ciudadanos hasta quienes ostentan un cargo en el sector público y hasta los sectores privados, démosle un respiro a la patria para que este país salga adelante, porque si no, de verdad lo digo, todos nos vamos a ver afectados, todos. Claro, es que todos estamos en el mismo saco. Todos. Claro, no hay para dónde irse. Lo duda. Bueno, lamentable como siempre, el tiempo se nos ha ido, incluso nos pasamos un poquitito. Se nos ve que te pasó, pero no importa. Como 15 minutos, pero más bien agradecerles a ustedes, de verdad, sinceramente, ha sido muy provechoso, veo comentarios muy positivos, incluso los felicitan porque los dicen excelentes panelistas. Agradecerles, yo les pediría, tal vez en 2 minutos máximo, un mensaje de cada uno de ellos, de ustedes, para concluir antes de despedirnos nosotros. José. No, bueno, yo más que, yo creo que ya hice mi intervención final, es agradecerles de verdad a los tres por compartir este espacio y darme un espacio también en este programa tan bonito como el que ustedes tienen, que espero que cada vez se vaya posicionando muchísimo más. La gente necesita este tipo de espacios. La gente necesita esto es democracia, poder nosotros debatir, conversar, discutir, escudriñar en lo que necesita realmente el país y lo que está mal también señalarlo. De verdad, yo les agradezco muchísimo. Son dos personas, tanto Patrick como Adri, que admiro muchísimo. Las conozco, bueno, obviamente desde la Asamblea Legislativa. Excelente la labor que siempre han hecho. Y para mí es un agrado estar aquí y escuchar, obviamente, a una persona experta como Juan Elge en el tema de seguridad y también como colega, como periodista. Y si un último mensaje. Yo no soy Pilar Cisneros, pero soy José Quiroz y tengo, obviamente vivo en este país y también tengo un sentido crítico y de análisis. Y reitero, necesitamos dar un espacio para la reflexión, yo creo que lo que hizo el movimiento Rescate Nacional va por la vía correcta de una tregua para que se tomen decisiones con la cabeza fría y no en caliente como viene ocurriendo todo. Los sectores que por favor también un llamado para que contribuyan. Y hablo de todos los sectores, el sindical que ya está diciendo, bueno, ya se guindó el sindical y ahora van con una gran manifestación y bloqueemos y paremos más la producción y que hayan más pérdidas millonarias y sigámonos afectando entre ciudadanos. Por favor, esto no es una competencia para ver quién gana. La competencia para ver quién gana nos espera en el 2022. Ahora la competencia es ver cómo todos sacamos adelante este país. Entonces enfoquémonos en eso. Desde el periodista, desde el funcionario público, desde todos tenemos algo que aportar. Entonces, bueno, esa es mi pequeña reflexión. Obviamente, ojalá que no quede en la utopía, que podamos verlo traducido en una realidad. Y a ustedes, de verdad, aquí estoy para lo que necesiten el día de mañana, cuando quieran invitarme. También me encantan estos espacios. Muchas gracias. Muy gracias, José. Gracias. Juan Elge. Bueno, yo igual que José, agradecerles, Pati, a Diana, a José por darme la oportunidad de compartir con ustedes periodistas con mucho recorrido en los temas políticos, lo manejan súper bien, siempre aprendemos, o yo siempre aprendo de escucharlos a ustedes hablar de estos temas. Desde el área mía, meramente de la psicología y la seguridad, el mensaje que quiero dar a las personas que nos escuchan es que no perdamos la fe en la fuerza pública.
sepamos de que detrás de ese uniforme hay costarricenses, hay personas que estudian, señoras que trabajan, señores que trabajan, que tienen su familia, son personas que están ahí y duele verlos recibiendo pedradas. Muchos dirán, bueno, ese es su trabajo, tienen que contener. Sí, es cierto, eso es un trabajo duro y sacrificado. Se han tomado malas decisiones dentro de seguridad pública. Lógicamente, si hay falta de dirección, si hay falta de liderazgo, esas comandancias, bueno, pueden instar al error a los oficiales que están ahí en primera línea. Yo creo que tenemos que rescatar y creer en nuestra fuerza pública. El próximo ministro que llegue en el 2022 va a tener un trabajo importantísimo de volver a levantar en lo que fue la fuerza pública, la profesionalización de los oficiales. Es un trabajo que va a tener arduo y yo creo que debemos escoger muy bien a esas personas que van a llegar, porque necesitamos volver a creer, volver a confiar en nuestra fuerza pública, en el orden, en la seguridad ciudadana. Tenemos que trabajar con la DIS, tenemos que trabajar con la fuerza pública, barrios sanos, libres de drogas. De las drogas, del crimen organizado, se desprenden un montón de delitos. Yo creo que eso es lo que a mí en el corazón me duele cuando veo estas manifestaciones. A los costarricenses no nos luce, estarnos peleando entre nosotros. Sabemos que tenemos derecho a manifestarnos, a dar nuestro criterio, nuestra opinión, a defender nuestros derechos. Lógicamente, tenemos derechos a todo eso. De eso nos alegramos, de eso hablamos a todo el mundo. Entonces, yo creo que mi mensaje es eso: confiemos en nuestra fuerza pública. Si algo se hace mal, lógicamente se sanciona, pero ese es mi mensaje. Me duele mucho ver la fuerza pública en estos momentos y yo espero que muy pronto podamos ver a esos cuerpos de policía nuevamente con la frente en alto, sirviéndonos a todos los costarricenses. Muchísimas gracias, Patricia y José y Adriana. Patria, Adri, nada más quiero cerrar con una frase rápida. Dígame. Frenemos la violencia y hagamos patria. En serio. A mí Así me encanta tiene que esa ser. frase, hagamos patria. Y Así retomando tiene que esa ser. frase, José, y retomando el llamado de Juan Ángel, por mi parte, decirles, recordemos que esto es una cadena, que todos estamos jalando, que si se rompe nos caemos todos, que el país necesita, somos un país civilista, somos un país de respeto, pese a algunas cosas, pero que todos necesitamos, desde la persona que te barre la calle, desde el que está en el puesto más alto, todos estamos jalando la misma cadena para sostenernos, porque si la cadena se rompe nos vamos todos en el mismo hueco. Y por el país, por nosotros mismos, por nuestras familias, tenemos que salir adelante entre todos. Agradecerles a las personas que nos vieron, decirles que estaremos anunciándoles un próximo programa con nuevos invitados, agradecerles a José, a Juanel, un panel de lujo, muchas gracias de verdad por haber respondido el llamado. Y finalmente de mi parte, antes de decirle a Adri, que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a este país. Adri. Gracias, Patri. Muchas gracias, José, Juan Elge, por acompañarnos la tarde de hoy en lo que hablamos las mujeres. Y secundar las palabras de los dos, de Patri, y esa frase, José, tenés razón, hay que ser patria. Ya esto no es un tema de una afinidad política, no es un tema de un partido político, no es un tema de una ideología, ya es un tema de responsabilidad como ciudadanos. Y yo creo que lo más importante es que todos tenemos que ser parte de las soluciones, no podemos seguir creando conflictos. Y hago un llamado. Te me quedaste pegada, Adri. Creo que se le fue un momento el internet. Bueno, finalmente agradecerles a todos, y a ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en un programa más de lo que hablamos las mujeres. Gracias. Gracias.